La puerta se cerró tan fuerte que el marco vibró como si fuera a romperse. Y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, mi propio hijo, mi sangre, me empujó hacia atrás y escupió la frase que me arrancó el aire de los pulmones. Mi esposa decide aquí, tú te vas. El golpe que me dio aún ardía en mi hombro, latiendo como fuego bajo la piel. El perfume dulce de mi nuera llenó la sala, mezclado con el olor metálico del miedo que me subió por la garganta. Mis manos temblaban, no solo por la edad, sino por la humillación que me atravesó como un puñal. Sentía mi corazón golpear tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho. Soy yo, Magdalena Ríos, tengo 78 años. Y en aquella sala, frente al hijo que crié con sacrificio y esperanza, descubrí que el amor también puede herir, como un enemigo silencioso. Intentaba respirar, tratando de entender cómo todo se había dado vuelta, cuando escuché algo detrás de la puerta. Un ruido seco. Un paso firme. Una respiración contenida. La mirada de mi hijo cambió. Se volvió pálido. Frío. Como si hubiera visto un fantasma. Y cuando la puerta finalmente se abrió, sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Porque quien entró no era alguien que él esperaba. Y solo con verlo allí, de pie en el umbral, supe que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Voy a contarte lo que ocurrió en ese instante. Pero antes, necesito regresar en el tiempo. Volver al día en que me di cuenta de que algo muy grave estaba ocurriendo. Y que debía prepararme. Porque esta historia no comenzó con el grito de mi hijo. Comenzó meses antes, cuando una verdad terrible llamó a mi puerta. Ahora cuéntame tú, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esta historia? Déjamelo aquí en los comentarios y suscríbete al canal, porque lo que viene después te dejará sin aliento. La casa siempre había sido mi orgullo. Sus paredes altas, los ventanales enormes que dejaban entrar la luz de la mañana, los pisos de mármol blanco que mi marido mandó traer de Italia, cada rincón era un recuerdo de lo que habíamos construido juntos. Pero desde que Paula cruzó esa puerta con sus maletas y su perfume caro, la mansión comenzó a sentirse ajena. El aroma del café ya no olía a hogar, sino a imposición. Arturo, mi hijo, apenas me hablaba. Su voz, antes cálida, se volvió fría, como si tuviera prisa de irse incluso cuando estaba en casa. Todo se veía igual, pero algo invisible había cambiado. Recuerdo la primera vez que ella movió los muebles del salón sin preguntarme. Dijo que necesitaba armonizar el espacio, pero yo sabía que lo hacía para borrar cualquier rastro mío. Cambió las sillas de madera por otras tapizadas en terciopelo gris, colgó cortinas de seda francesa y llenó los rincones de adornos brillantes que no significaban nada. Decía que el lujo daba respeto, que la casa debía verse digna de su estatus. Cada palabra era una cuchillada envuelta en cortesía. A mí me dolía ver cómo las fotografías familiares desaparecían poco a poco, reemplazadas por retratos suyos con vestidos de diseñador y sonrisas vacías. El olor del perfume de Paula empezó a mezclarse con el de los muebles nuevos, y con cada día que pasaba, sentía que el aire se volvía más pesado. Arturo parecía no notarlo. Llegaba con su traje impecable, su maletín de cuero y ese tono cansado de quien ya no quiere hablar. Cuando intentaba preguntarle cómo estaba, solo respondía bien, mamá, y salía al jardín para hablar por teléfono. A veces lo escuchaba discutir sobre dinero, sobre una cuenta o una transferencia, cosas que antes siempre me contaba sin reservas. Supe entonces que algo estaba ocurriendo a mis espaldas. Una tarde, mientras Paula revisaba unos papeles en el comedor, vi una carpeta con el logo de un banco. No pude resistir la tentación y, cuando salió a atender una llamada, la abrí con manos temblorosas. Eran extractos de una cuenta conjunta, pero el nombre de Arturo aparecía junto al de ella, no el mío. Sentí que me ardían los ojos. No era solo dinero, era el símbolo de todo lo que habíamos compartido como familia. Cerré la carpeta despacio y volví a colocarla en su lugar, aunque dentro de mí algo se rompió. Esa noche no pude dormir. Cada tic-tac del reloj dorado del pasillo sonaba como una traición. Al día siguiente, Paula mandó a limpiar el retrato de mi esposo. Yo pensé que lo colgaría en su sitio de honor, pero lo cambió por un cuadro moderno, uno de esos que parecen manchas sin sentido. Cuando quise protestar, me interrumpió con su tono suave pero cortante. Necesitamos modernizar la decoración, suegra, su época ya pasó. No supe si reír o llorar.
La palabra época me quedó resonando en el pecho como un eco cruel. Era como si me estuviera avisando que yo también estaba a punto de ser reemplazada. Pasaban los días y cada rincón de la casa reflejaba su presencia. En el baño, los frascos de perfume de diseñador, en el comedor, las vajillas nuevas que nunca usábamos, en el closet de Arturo, camisas que yo no había planchado. Hasta las criadas me evitaban la mirada, temerosas de decir algo que pudiera incomodar a su nueva patrona. Y yo, que antes caminaba con orgullo por esos pasillos, ahora lo hacía en silencio, con la sensación de ser una invitada indeseada en mi propio hogar. El lujo empezó a parecerme obsceno, una carcajada de cristal en medio de mi tristeza. Una tarde, mientras tomaba el té en el jardín, vi cómo Paula daba órdenes a los jardineros. Hacía cambios en los rosales, quitaba los que yo misma había plantado con mi esposo y los reemplazaba por flores importadas. Dijo que las mías ya estaban marchitas, que necesitábamos color para las visitas del club privado al que ahora asistía. Observé en silencio cómo las raíces viejas eran arrancadas sin piedad. Sentí que cada planta que caía era un recuerdo menos de mi vida anterior. El viento olía a perfume y a despedida. Arturo empezó a pasar menos tiempo en casa. Paula decía que eran compromisos laborales, pero yo sospechaba que solo quería evitar los silencios que crecían entre nosotros. Cuando llegaba, comía rápido y subía a su habitación. A veces escuchaba discusiones entre ellos, murmullos sobre inversiones, propiedades, dinero. Intenté preguntarle si todo estaba bien, y él respondió sin mirarme: «Claro, mamá, solo estamos reorganizando las finanzas familiares». Su tono fue tan distante que me heló la sangre. «Familiares», dijo, pero ya no me incluía en esa palabra. Una mañana, Paula me pidió que no entrara al despacho. Dijo que estaban guardando documentos importantes. Me quedé en el pasillo, observando cómo ella cerraba la puerta con llave. En ese momento supe que algo muy serio se estaba gestando. Vi cómo guardaba papeles en un bolso de cuero negro, hablaba por teléfono con alguien del banco y sonreía. Esa sonrisa me hizo entender que el peligro ya estaba dentro de mi casa y que no tenía a dónde correr. Pero todavía no quería creer que Arturo fuera parte de eso. No mi hijo. Esa misma noche, durante la cena, Paula comentó frente a las empleadas que había que actualizar el estilo de la cocina. Dijo que las cosas viejas ocupaban demasiado espacio y que había que aprender a desapegarse. Luego me miró directamente y sonrió. Fue la primera vez que entendí que hablaba de mí. Las muchachas bajaron la cabeza, fingiendo no escuchar, y yo tragué saliva, intentando mantener la dignidad. Pero mis manos temblaron, y la taza de porcelana cayó, quebrándose en 1000 pedazos sobre el suelo de mármol. Paula no dijo nada. Solo sonrió. Esa noche, mientras recogía los fragmentos de la taza, sentí que algo dentro de mí se estaba endureciendo. Ya no era solo tristeza, era una sospecha que comenzaba a tomar forma. La casa seguía igual de brillante, los candelabros seguían encendidos, pero yo ya no veía belleza en nada. Todo ese lujo se había convertido en un disfraz para ocultar la podredumbre. No sabía cómo, ni cuándo, pero en el fondo de mi corazón entendí que algo oscuro estaba a punto de suceder y que debía prepararme. Nunca olvidaré esa noche. La casa olía a perfume caro, a carne asada con vino tinto y a hipocresía. Desde temprano, Paula había mandado preparar una cena elegante para celebrar los nuevos tiempos. Los meseros iban y venían con charolas de plata, y las copas de cristal baccarat reflejaban la luz de los candelabros como si dentro de ellas hubiera fuego. Me ordenó quedarme en la cocina, pero me negué. Era mi casa, y no iba a esconderme como una sirvienta. Me senté en una esquina del comedor, fingiendo que no escuchaba nada, pero cada palabra me atravesaba como una espina. Todos reían, brindaban, y yo solo pensaba que ese banquete se había servido sobre mi propia humillación. Paula llevaba un vestido largo color esmeralda y un collar de perlas que había pertenecido a mi madre. Decía que le daba suerte. Cuando levantó su copa, todos guardaron silencio. «Brindemos», dijo, «por los nuevos dueños de esta casa». La frase cayó como un trueno en mi pecho. Vi cómo Arturo sonreía, nervioso, mirando el suelo, sin atreverse a encontrar mis ojos. Sentí una punzada de rabia mezclada con una tristeza que me paralizó. Los invitados aplaudieron, ajenos a la violencia invisible que flotaba en el aire. Yo no entendía todavía de qué hablaban,
pero algo me decía que esa frase era más literal de lo que parecía. Después de la cena, los invitados se dispersaron por el salón principal. Paula daba vueltas como una anfitriona de revista, mostrando los muebles nuevos, la vajilla francesa, los candelabros que había comprado en una tienda de lujo del centro. Arturo apenas hablaba. Su silencio me dolía más que cualquier palabra. Cuando creí que nadie me veía, subí las escaleras hacia el despacho de mi difunto esposo. Ese lugar era mi refugio, el único rincón donde aún olía a historia, a papel viejo, a dignidad. Pero esa noche, al abrir la puerta, supe que incluso ese espacio estaba siendo invadido. Sobre el escritorio había una carpeta azul con el logotipo del banco. Sentí un escalofrío. La abrí despacio, cuidando que mis manos no temblaran. Adentro encontré documentos notariales, hojas llenas de sellos y firmas. Una de ellas era la mía, o al menos una copia perfecta de mi firma. Leí con atención: autorización para la transferencia de propiedad de la residencia principal. La fecha coincidía con el día en que Paula me pidió firmar un papel de mantenimiento para el seguro del hogar. La tinta se me borró de la vista. No era solo una traición. Era un robo con mi propio nombre. Me quedé inmóvil frente a ese papel, con el corazón martillando en mis oídos. No podía entender cómo mi hijo había permitido algo así. Recordé las veces que le enseñé a escribir su nombre sobre el mantel, con harina y risas. Ahora usaba el mío para despojarme de todo. Cerré la carpeta y la guardé en el bolsillo de mi delantal. Sentí que debía mantener la calma. No podía delatarme. Si me enfrentaba a ellos sin pruebas, me aplastarían con su frialdad. Pero dentro de mí se encendió una decisión silenciosa. No volvería a ser víctima de nadie en mi propia casa. Bajé las escaleras lentamente, con el documento escondido y el alma en llamas. Desde el pasillo escuchaba risas y copas chocando. Paula hablaba de un próximo viaje a un hotel boutique en Sevilla. Decía que necesitaba descansar del estrés de la remodelación. Cada palabra era una ironía. Yo había pasado mi vida trabajando para pagar esa casa, y ahora ellos usaban mi techo para planear sus lujos. Me senté en la penumbra del vestíbulo, mirando el reflejo de los espejos venecianos. Todo brillaba, pero a mí me dolía la vista. El brillo del lujo era la máscara de mi desgracia. Cuando la fiesta terminó, Arturo se acercó a mí con voz vacía. «Mamá, no te quedes hasta tarde, mañana vienen del banco para revisar unos papeles», dijo. Yo asentí sin mirarlo. En ese instante comprendí que él ya no era el hijo que crié. Había cambiado el respeto por comodidad, el amor por conveniencia. Me quedé sola, escuchando cómo el eco de sus pasos desaparecía por el pasillo. Afuera, el viento movía las cortinas de seda, y tuve la sensación de que la casa respiraba, pero ya no me reconocía como su dueña. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces, caminando descalza por los pisos fríos del pasillo. Sentía que cada sombra era una advertencia. Pensé en llamar a mi hermano Mateo, pero algo dentro de mí me pidió esperar. Necesitaba entender el alcance del daño antes de actuar. Me senté junto a la ventana y observé las luces de la ciudad, imaginando que allá afuera la vida seguía sin mí. En la penumbra, abrí el sobre una vez más. Mis dedos tocaron el papel como si acariciaran una herida abierta. No podía creer que la casa, mis recuerdos y mi nombre ya tuvieran dueños nuevos. Al amanecer, bajé a la cocina. El silencio era espeso. Paula aún dormía, y Arturo había salido temprano. Saqué el documento del delantal y lo guardé dentro de un libro viejo de mi esposo. Tenía que protegerlo, al menos hasta entender qué hacer. Luego me serví un café. El sabor era amargo, igual que la verdad que acababa de descubrir. Miré alrededor. Todo parecía tan ordenado, tan perfecto, tan vacío. Pensé que el lujo sin amor era solo una forma elegante de vivir la desgracia. Ese día decidí no llorar más. No por orgullo, sino por instinto. Si quería sobrevivir, debía hacerlo en silencio. Fingir normalidad, esperar el momento adecuado. Paula y Arturo pensaban que me habían engañado, pero no sabían que yo ya había empezado a observarlos con otros ojos. Esa noche, antes de dormir, miré al techo y me prometí algo. El día que descubriera la verdad completa, no volvería a temerle a nadie.
Desde esa noche empecé a mirar mi casa con otros ojos. Ya no era el hogar donde crecieron mis ilusiones, sino un laberinto decorado con mentiras. Cada pasillo olía a desconfianza y a perfume caro. Paula había mandado cerrar el ala principal para renovaciones, aunque en realidad nadie trabajaba ahí. Cubrió las puertas con cortinas de lino beige y prohibió que las empleadas se acercaran. Decía que quería mantener el orden, pero yo sabía que escondía algo. Mis pasos resonaban sobre el mármol frío y me sentía como una intrusa en mi propio pasado. Las paredes, antes llenas de fotografías familiares, estaban vacías, como si la historia de mi vida hubiera sido borrada con pintura nueva. A veces me paraba frente a la puerta de la biblioteca y escuchaba. Ese lugar siempre fue el corazón de la casa. Ahí mi esposo leía los diarios financieros, y Arturo aprendió a escribir su primer carta. Ahora, Paula decía que necesitaba convertirlo en un estudio más funcional. Cuando entré por error una tarde, me encontré con cajas apiladas, libros viejos tirados en el suelo y un aroma a madera húmeda que me rompió el alma. En la esquina, había carpetas del banco y papeles con sellos notariales. No me atreví a tocarlos. Solo sentí que ese cuarto ya no me pertenecía, igual que todo lo demás. Los días comenzaron a mezclarse con el ruido lejano de las obras falsas que Paula inventaba. Cada mañana llegaban camiones con muebles nuevos, tapetes turcos, jarrones de cristal, cortinas de terciopelo, pero nadie tocaba el ala cerrada. Cuando pregunté por qué no abrían las ventanas, me respondió con su sonrisa vacía, porque ahí guardamos cosas delicadas. Su voz sonaba dulce, pero tenía filo. Me limité a asentir, sabiendo que si insistía, provocaría otra humillación. El lujo, en esa casa, se había convertido en una forma de dominio. Una noche escuché a Arturo y a Paula discutir en el comedor. Sus voces se mezclaban con el eco del reloj antiguo. Me acerqué despacio, descalza, y alcancé a oír las palabras propiedad y venta. Él parecía nervioso, ella, fría como el hielo. Dijo que la transacción debía cerrarse antes del invierno, que el abogado ya tenía los documentos listos. Arturo preguntó qué pasaría conmigo, y Paula respondió sin titubear: «No te preocupes, la vieja ni se va a enterar». Mi cuerpo entero se tensó. Sentí un vértigo tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. Ese fue el momento exacto en que comprendí que no se trataba de un malentendido. Estaban vendiendo mi casa. Corrí a mi habitación con el corazón desbocado. Cerré la puerta y traté de respirar. En la penumbra, el brillo de mis pocas joyas viejas sobre la cómoda me pareció ridículo. Todo ese oro, esas perlas, esos recuerdos, no servían de nada si no tenía un techo propio. Pensé en ir al banco, en cancelar todo, pero no tenía acceso a las cuentas. Paula controlaba los documentos y las tarjetas de crédito de Arturo. Había tomado el mando de nuestras finanzas sin que nadie se lo pidiera. Me di cuenta de que el poder no siempre se grita, a veces se ejerce con una sonrisa. Pasé los siguientes días en silencio, observando, escuchando. Noté que Paula recibía llamadas constantes de una agencia inmobiliaria. Se encerraba en el despacho y salía con la mirada encendida. Arturo, en cambio, parecía agotado. Me di cuenta de que ya no dormía bien. Tenía ojeras, hablaba poco, evitaba mi mirada. Una mañana, al servirle café, le pregunté directamente si pensaban vender la casa. Su respuesta fue un golpe invisible. «Mamá, no te preocupes por eso. Nosotros sabemos lo que hacemos». Ese nosotros fue una daga que me atravesó el alma. Esa tarde subí al ático para revisar algunas cajas antiguas. Entre papeles amarillentos encontré una foto de Arturo con su padre, tomada en el jardín. Él tendría unos 7 años. Sonreía con esa inocencia que ya no existe. La apreté contra mi pecho, tratando de entender en qué momento lo había perdido. Cuándo el amor se había convertido en vergüenza. ¿En qué instante el hijo que crié con ternura se volvió un extraño? A veces me preguntaba si la culpa era mía, si tal vez lo había protegido tanto que lo hice débil ante la ambición. Mientras caía la tarde, bajé al jardín para despejarme. Los rosales nuevos, perfectos y simétricos, parecían burlarse de mí. Paula había mandado instalar una fuente con luces de colores, un lujo absurdo que no combinaba con la historia de la casa. Todo parecía diseñado para las apariencias.
En el silencio, escuché el sonido distante de una risa. Era ella, hablando por teléfono cerca del ventanal del comedor. Su tono era coqueto, satisfecho. Decía que el trato estaba casi cerrado. No pude escuchar más. Me retiré despacio, con el alma en pedazos. Esa noche no encendí las luces. Caminé por los pasillos oscuros, tocando las paredes con la punta de los dedos, como si al hacerlo pudiera recordar los años felices que se me escapaban. La casa estaba llena de ecos, los pasos de mi esposo, las risas de Arturo, los rezos de mi madre. Todos habían quedado atrapados entre esos muros que ahora se vendían como cualquier propiedad. Me detuve frente al retrato del comedor, el nuevo, el que Paula había colgado. Era una pintura moderna, sin rostro definido. Por primera vez entendí su simbolismo. Era la imagen perfecta de nuestra familia, sin identidad, sin alma. Esa noche recé en silencio. No pedí justicia ni venganza, solo claridad. Sentía que algo grande se acercaba, una tormenta inevitable. Sabía que si no hacía algo, pronto me quedarían solo mis recuerdos. Pero también sabía que cualquier movimiento en falso podría ser mi ruina. En ese momento juré no mostrar debilidad. Iba a sonreír frente a ellos, iba a actuar como si no supiera nada. Porque a veces la única forma de sobrevivir es convertirse en una sombra dentro de la propia casa. Esa noche, el silencio de la casa me resultaba insoportable. Todo parecía perfectamente ordenado, las copas de cristal sobre la mesa, el aroma a cera recién pulida, el tic-tac del reloj francés que había pertenecido a mi abuela. Pero debajo de tanta perfección, el miedo se movía como una corriente invisible. Sabía que si no actuaba pronto, Paula y Arturo me dejarían sin nada. Mi hermano Mateo, que siempre fue la voz de la razón, me había dicho por teléfono que necesitaba pruebas, no sospechas. Su tono serio, militar, me dio una mezcla de calma y urgencia. Esa noche decidí obedecerle. No podía seguir confiando en el amor que ya no me protegía. Saqué de un cajón un bastón viejo, de madera oscura, con un mango de plata que había heredado de mi esposo. Lo observé bajo la luz del tocador, y por primera vez no vi un recuerdo, sino una herramienta. Al día siguiente, mandé al jardinero al mercado con una lista inventada y aproveché su ausencia para esconder dentro del bastón una diminuta grabadora que guardaba desde años atrás. Era un modelo sencillo, pero bastaba para registrar las voces que se negaban a decirme la verdad. Mientras la ajustaba, mis manos temblaban. No era miedo, era adrenalina. Me dolía tener que hacerlo, pero la dignidad también tiene un precio, y el mío se había vuelto urgente. Esa noche bajé al despacho fingiendo buscar un libro. Paula estaba en el salón, bebiendo vino y hojeando una revista de moda. Arturo no había regresado todavía. Caminé con cuidado sobre los pisos de mármol, sintiendo cómo cada paso se amplificaba en el silencio. Dentro del despacho olía a cuero nuevo, a tinta y a traición. Sobre el escritorio había carpetas con sellos del banco, contratos, extractos de cuentas, documentos que no deberían existir fuera de mis manos. Encendí la grabadora con un leve clic y la coloqué entre las hojas abiertas de un libro de contabilidad. No sabía cuánto tiempo tendría, pero cada segundo era una oportunidad. Escuché voces acercarse por el pasillo y me escondí detrás de la puerta entreabierta. Paula entró hablando por teléfono. Su tono era bajo, pero lo suficientemente claro para entender cada palabra. Sí, la cuenta ya está a mi nombre. No, no hay problema. La vieja firmó todo, dijo con una naturalidad que me heló la sangre. Hubo una pausa, y luego añadió, mi esposo ni lo nota, cree que todo es por seguridad financiera. Me mordí los labios hasta sangrar para no hacer ruido. Grabadora encendida, corazón acelerado, respiración contenida. Aquella mujer estaba robándome con la precisión de una contadora profesional. Cuando salió, cerré la puerta lentamente y me apoyé contra el marco. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Tenía pruebas, pero también tenía miedo. Sabía que si Arturo descubría lo que estaba haciendo, no dudaría en ponerse de su lado. En ese momento escuché el sonido de la puerta principal. Él había llegado. Guardé la grabadora dentro del bastón y me acomodé el cabello frente al espejo. Tenía que fingir calma, aunque el corazón me retumbara en el pecho. Me miré a los ojos y me prometí que no volvería a dejar que el amor me cegara.
Arturo entró al despacho unos minutos después. Llevaba un traje oscuro, el nudo de la corbata flojo y el rostro cansado. Se sorprendió al verme allí. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó con voz dura. Fingí una sonrisa. «Buscaba los papeles del seguro, cariño. No los encuentro desde que Paula los movió». Él me miró con una mezcla de fastidio y vergüenza. «Déjame eso, no tienes que preocuparte por esos temas». Esa frase me dolió más de lo que imaginaba. «No tienes que preocuparte». Como si ya no tuviera derecho a opinar sobre lo que era mío. Lo observé marcharse y supe que mi hijo ya pertenecía a otra lealtad. Cuando me quedé sola, volví a cerrar el despacho y subí a mi habitación con el bastón entre las manos. Lo coloqué sobre la cama y lo acaricié como si fuera un testigo silencioso. En mi mente repasaba cada palabra, cada frase grabada. Sabía que no bastaría con una conversación, que necesitaría más pruebas, más tiempo. Pero también sabía que el reloj corría en mi contra. En esa casa, el lujo se había vuelto una máscara tan perfecta que todos fingían no ver la corrupción que escondía. Al día siguiente, Paula se mostró más amable que nunca. Me llevó flores al desayuno, preparó café y habló de una supuesta inversión en una propiedad de la playa. «Tal vez pronto podamos ir de viaje, suegra», dijo sonriendo. Esa sonrisa era pura actuación. Noté que llevaba una nueva pulsera de oro y recordé las joyas que faltaban de mi alajero. Fingí no notarlo. El dinero fluía en direcciones que no comprendía, y lo que antes era un hogar ahora funcionaba como una oficina de engaños. No respondí, solo la observé mientras servía el café, preguntándome cuánto tardaría en mostrar su verdadero rostro otra vez. Esa tarde, mientras Arturo revisaba papeles en el salón, Paula lo abrazó desde atrás y le dijo: «Eres un buen esposo, cariño. Todo esto lo hacemos por nosotros». Yo observaba desde el pasillo, con una mezcla de rabia y compasión. En el fondo, aún esperaba ver en su rostro un atisbo del niño que alguna vez me prometió no abandonarme nunca. Pero ese niño se había ido. En su lugar había un hombre débil, perdido entre la comodidad y la culpa. A veces pensaba que él también era víctima de su propia ambición. Esa noche dormí poco. Afuera llovía, y el sonido del agua golpeando las ventanas me acompañó hasta el amanecer. En el silencio del cuarto, me di cuenta de que ya no sentía miedo, sino una calma fría, una especie de preparación. Sabía que la guerra había empezado, aunque ellos aún no lo notaran. Lo que no sabía era cuánto dolor tendría que soportar antes de recuperar lo que era mío. ¿Y tú? ¿Te habrías quedado en esa casa sabiendo que todos conspiraban contra ti? ¿O habrías escapado antes de perderlo todo? Aquella mañana, la casa amaneció llena de movimiento. Paula caminaba por los pasillos dando órdenes, mientras un grupo de decoradores entraba y salía con cajas enormes, arreglos de flores y manteles de lino. Dijo que organizaría una cena de beneficencia a favor de una fundación infantil. Pero todos sabíamos que aquello no era caridad, sino vanidad pura. Contrató a un chef de un restaurante elegante del centro, mandó traer vino francés y mandó pulir los candelabros de cristal hasta que parecían estrellas suspendidas. El aroma del perfume caro de Paula se mezclaba con el del pan recién horneado, creando una sensación tan falsa como su sonrisa. Yo observaba todo desde la escalera principal. Ver a tanta gente obedeciéndola en mi propia casa me revolvía el estómago. Cada vez que pedía algo, lo hacía con ese tono suave que esconde poder, como quien ordena sin ensuciarse las manos. Arturo estaba tenso, fingía estar ocupado con llamadas del banco, pero no era difícil notar que evitaba mirarme. No sé si era culpa o vergüenza. Mientras los invitados llegaban en autos de lujo, yo me quedé de pie, mirando los jardines iluminados y preguntándome cuándo mi hogar se había convertido en escenario de apariencias. La noche avanzó entre brindis, risas y palabras vacías. Paula se movía entre los invitados como si hubiera nacido para eso. Su vestido dorado brillaba bajo las luces, sus joyas tintineaban cada vez que levantaba la copa, y todos la miraban como si fuera una reina. En un momento, un político local la felicitó por su gusto refinado, y ella respondió con una modestia fingida que me hizo apretar los puños. Arturo sonreía, aunque su sonrisa parecía de otro. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó la vista y siguió hablando con un empresario que le ofrecía una inversión en propiedades de Madrid. Ni siquiera tuvo el valor de saludarme.
Los meseros servían platos carísimos, de esos que parecen arte y saben a nada. Yo no tenía hambre. Sentía un nudo en el estómago y la garganta seca. Me refugié cerca de una ventana, observando cómo las luces del jardín reflejaban los rostros satisfechos de los invitados. Pensé en cuántas veces yo misma había cocinado en esa misma mesa para celebrar cumpleaños, bautizos, momentos sencillos y verdaderos. Ahora todo era diferente. El lujo había reemplazado la emoción. No había amor, solo ostentación. Paula levantó su copa de nuevo y dijo: «Por los nuevos tiempos de prosperidad y éxito familiar». Quise reírme, pero no pude. Entre los invitados reconocí a un hombre mayor, amigo de mi difunto esposo. Se llamaba don Ernesto. Al verme, se acercó con una expresión entre sorpresa y compasión. «Magdalena, ¿cuánto tiempo?», me dijo en voz baja. Su mirada se paseó por la sala y luego se clavó en la mía. «Tu hijo está jugando con fuego». No entendí del todo a qué se refería, pero la seriedad de su tono me dejó helada. Antes de que pudiera preguntarle más, Paula apareció a su lado, sonriente, tomándolo del brazo y arrastrándolo hacia otro grupo. Ese gesto lo dijo todo. No quería que nadie hablara conmigo. Decidí subir a mi habitación. No soportaba un minuto más de ese espectáculo. Pero antes de hacerlo, me detuve en el pasillo y escuché por accidente una conversación. Arturo le decía a un invitado: «Paula es brillante, ha sabido manejar todo lo financiero mejor que yo. Gracias a ella, las cuentas están en orden». El hombre lo felicitó, y Arturo agregó: «Sin ella, habría perdido la casa». Sentí que el suelo se me movía. No sabía si hablar o gritar. ¿Perdido la casa? ¿Qué estaba ocultando? Subí las escaleras con el corazón a punto de estallar, intentando ordenar pensamientos que no quería aceptar. En mi habitación, el eco de la fiesta llegaba amortiguado, como un recuerdo ajeno. Encendí la lámpara y abrí el cajón donde guardaba el bastón con la grabadora. No la había vuelto a usar desde aquella noche, pero algo en mí decía que debía hacerlo de nuevo. Si Arturo mencionaba la casa como algo perdido, significaba que había más de lo que yo sabía. Revisé las grabaciones anteriores y escuché de nuevo la voz de Paula, tan segura, tan dueña. «Mi esposo ni lo nota». Cerré los ojos y juré que algún día lo notaría, y que cuando lo hiciera, sería demasiado tarde para arrepentirse. Afuera, la música seguía. El sonido del violín y las risas lejanas parecían burlarse de mí. Me acerqué al ventanal y miré hacia el jardín, donde Paula se fotografiaba con sus invitados. Brindaba, abrazaba, se movía entre las luces como una actriz en su propio espectáculo. Pensé en lo fácil que era para ella manipularlo todo: los números del banco, la voluntad de mi hijo, incluso las apariencias de felicidad. Era una mujer experta en transformar la mentira en elegancia. Y yo, sin darme cuenta, la había dejado entrar a mi vida con una sonrisa. Más tarde, cuando la fiesta terminó y el silencio volvió a ocupar los pasillos, bajé despacio. La mesa aún tenía copas a medio llenar, restos de vino y risas muertas en el aire. Caminé hasta el salón principal y apagué una a una las luces. Cada clic era una despedida. En la penumbra, el brillo de los candelabros parecía burlarse de mí. Todo lo que había construido con amor se usaba ahora para celebrar mi propio reemplazo. Me senté en la butaca de terciopelo azul y respiré hondo. El perfume de Paula aún flotaba en el aire, dulce y venenoso. Pensé en don Ernesto, en su advertencia, y comprendí que tenía razón. Arturo estaba jugando con fuego, y yo también. El lujo era solo el disfraz. Detrás de cada copa de vino y de cada sonrisa había una estrategia, una trampa. Esa noche me di cuenta de que la guerra por mi casa no sería limpia. Y que, si quería sobrevivir, tendría que aprender a usar las mismas armas que ellos: el silencio, la paciencia y la apariencia. Esa madrugada me despertó un ruido extraño, como el roce de algo pesado contra la pared. Miré el reloj. Marcaba las 3:12. La casa estaba en silencio, salvo por ese sonido que venía del salón principal. Tomé mi bata y bajé con cuidado por las escaleras. El aire olía a madera recién pulida y a perfume masculino, el que Arturo usaba cuando quería impresionar a su esposa. Al entrar al salón, sentí un vacío en el estómago. El gran retrato de mi esposo, el mismo que colgaba sobre la chimenea desde hacía 40 años,
ya no estaba. En su lugar, una pintura moderna, fría, de colores metálicos, colgaba torcida en la pared. Por un momento creí que era un error, que quizás lo habían llevado a restaurar. Pero al acercarme, vi las marcas de los clavos viejos y una fina capa de polvo donde antes estaba el marco dorado. El retrato había sido arrancado sin cuidado. Ese cuadro no era solo una pintura, era la memoria de mi matrimonio, el símbolo de lo que habíamos construido con sacrificio y dignidad. El rostro de mi esposo, con su mirada firme y sus manos cruzadas sobre el escritorio, había presidido cada celebración, cada Navidad, cada logro familiar. Me quedé quieta, temblando, como si me hubieran quitado algo más que un objeto. Sentí que arrancaban parte de mí. A la mañana siguiente enfrenté a Paula. Estaba en la terraza, bebiendo café y leyendo una revista de moda, vestida con una bata de seda color marfil. Le pregunté qué había pasado con el retrato. Sin levantar la vista, respondió con calma: lo mandé guardar. Ese cuadro envejecía el ambiente, suegra. La casa necesita modernidad. Su tono era tan casual que me dolió más que una ofensa. Le pedí que me dijera dónde lo había puesto, y solo sonrió. En el sótano, si tanto lo quiere ver, puede bajar. Pero le advierto que ahí hay polvo, y no es lugar para usted. Tomó su taza y siguió leyendo. Yo apreté los dientes y me di la vuelta sin responder. Pasé todo el día pensando en ese retrato. Recordaba la tarde en que lo mandamos pintar, cuando Arturo aún era un niño y jugaba con las brochas del artista. Recordaba a mi esposo diciéndome que un hogar debía tener memoria, que sin raíces, la riqueza no significaba nada. Ahora esa frase me perseguía como una profecía. Paula había borrado las raíces con una facilidad que me aterraba. Cada cambio en la casa era una forma de reescribir nuestra historia, y Arturo, ciego por el amor o la comodidad, se lo permitía. En esa guerra silenciosa, yo era la única que aún recordaba quiénes fuimos. Esa noche bajé al sótano. Llevaba una linterna pequeña y un abrigo encima. El aire era húmedo y frío. Entre cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas y un olor penetrante a moho, encontré el retrato apoyado contra la pared, envuelto en polvo. Me acerqué con las manos temblando y retiré el paño que lo cubría. Cuando la luz cayó sobre la tela, sentí un nudo en la garganta. El rostro de mi esposo estaba rasgado, una línea diagonal cruzaba su cara de arriba abajo. El daño era intencional. Alguien lo había hecho con furia, con desprecio. Me quedé de pie, sin respirar, mientras las lágrimas me ardían en los ojos. No era solo vandalismo, era una declaración. Toqué la tela rota con la punta de los dedos. El corte pasaba justo por los ojos, como si alguien quisiera cegar su mirada. Sentí una rabia antigua subir por mi pecho, mezclada con una tristeza tan profunda que apenas podía sostenerme. Quise gritar, pero el eco del sótano me devolvió un silencio aún más cruel. En ese momento entendí que no solo querían mi casa, querían borrar todo lo que representaba. La memoria, el respeto, la historia. Subí despacio las escaleras, con el retrato entre los brazos, decidida a restaurarlo aunque me costara el alma. Cuando llegué al salón, Paula estaba de pie junto a la chimenea. Su expresión no cambió al verme con el cuadro. ¿Por qué hiciste esto?, le pregunté con voz quebrada. Ella levantó una ceja. No dramatices, Magdalena. Es solo un pedazo de tela vieja. Sus palabras fueron un cuchillo. Ese pedazo de tela, le dije, vale más que todo lo que tienes en tus cuentas. Ella se rió con suavidad. Tal vez, pero esas cuentas están a mi nombre. Y se fue, dejando el sonido de sus tacones resonando sobre el mármol, como un aplauso sarcástico. Me quedé ahí, sola, con el retrato herido entre los brazos. Esa noche no dormí. Puse el cuadro sobre mi cama, cubierto con una manta, y me senté a su lado. Recordé la voz de Mateo diciéndome que recogiera pruebas, que tuviera paciencia. Ya tenía grabaciones, pero ahora tenía algo más fuerte, un motivo. Ese daño no era material, era emocional. Me habían declarado la guerra de una forma que no dejaba duda. Mientras el viento golpeaba las ventanas, juré que no permitiría que el apellido Ríos terminara enterrado en la soberbia de una mujer sin historia. A la mañana siguiente, llevé el retrato a una restauradora del barrio viejo.
Una mujer de cabello blanco y manos delicadas que me miró con respeto. «Esto se puede reparar», dijo mientras analizaba el lienzo. «Pero las cicatrices quedarán. Siempre quedan». Asentí en silencio. Era exactamente lo que yo sentía. Podía recuperar mi casa, mi nombre, mi lugar, pero nunca volvería a ser la misma. La traición había dejado su marca, igual que la navaja sobre la tela. Salí del taller con una mezcla de alivio y determinación, sabiendo que cada herida también podía convertirse en prueba. Esa tarde, cuando regresé, Paula no estaba. Arturo dormía en el sofá, con el rostro cansado. Me quedé mirándolo un rato, intentando recordar en qué momento su amor se volvió indiferencia. Le acomodé una manta sobre los hombros y subí a mi habitación. Desde la ventana, vi cómo las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. El retrato ya no estaba conmigo, pero algo dentro de mí se encendía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi silencio ya no era debilidad, sino estrategia. La guerra apenas comenzaba, y yo estaba lista. Los días siguientes fueron extraños, como si la casa respirara un aire distinto. Desde la restauración del retrato, noté que Paula me observaba con más desconfianza. Ya no fingía cortesía, su mirada tenía filo. Arturo evitaba quedarse a solas conmigo. Hablaban en voz baja, cerraban puertas, apagaban conversaciones cuando yo entraba. Algo se estaba preparando. Una noche escuché sus pasos subiendo al despacho y el sonido de un portafolios al abrirse. Me acerqué sin hacer ruido y a través de la rendija de la puerta escuché a Paula decir: «Es la única salida, Arturo. Si la declaramos incapaz, podremos vender sin obstáculos». Sentí como el aire me abandonaba. Me retiré despacio, sin hacer ruido. En el pasillo, las luces tenues iluminaban los cuadros de la familia, y por un instante me pareció que todos me observaban. Me encerré en mi habitación, tratando de contener el temblor de mis manos. Declararme incapaz. Esas dos palabras resonaban como una sentencia. No bastaba con quitarme la casa, querían quitarme la voz. Me miré en el espejo, el rostro cansado, el cabello desordenado, las ojeras marcadas. Pensé en cómo el lujo de mi entorno contrastaba con la ruina en mi interior. Era irónico, la mansión parecía más elegante que nunca, pero la mujer que la habitaba ya no tenía un lugar. Al día siguiente, Paula apareció sonriente, como si nada hubiera pasado. Me ofreció acompañarla al spa de lujo que frecuentaba, diciendo que nos vendría bien un cambio de ambiente. La escuché sin responder. Sabía que detrás de cada gesto amable había una trampa. Mientras ella se maquillaba frente al espejo del vestíbulo, pude ver en la mesa una carta médica, con membrete de una clínica privada. Me acerqué cuando ella salió de la habitación: evaluación geriátrica y recomendación de internamiento preventivo. Mi nombre estaba impreso con letras grandes. Sentí un frío que me recorrió los huesos. Me apoyé en el borde de la mesa, conteniendo las lágrimas. Ese día decidí fingir. Fingir olvido, fingir debilidad, fingir que no sabía. Si me querían ver frágil, iba a darles justo eso. En la tarde, cuando Paula me habló del supuesto médico que vendría a revisarme, asentí con una sonrisa vacía. «Claro, hija, lo que tú digas». Su rostro se iluminó con alivio. Creía tenerme en sus manos. No imaginaba que cada palabra suya sería grabada. Esa misma noche activé la grabadora del bastón y dejé que el aparato hiciera su trabajo mientras ellos creían dominar la situación. Ya no me temblaban las manos. El miedo había dado paso a una fuerza nueva, la del silencio calculado. Cuando el médico llegó, traía un maletín caro y un reloj de oro. Lo acompañaba Paula, vestida de blanco, como si quisiera parecer pura. Fingí torpeza, mezclé fechas, inventé confusiones. El hombre asentía, escribía en su libreta, sonreía falsamente. Cada gesto suyo era una farsa. Arturo estaba detrás, observando, con los brazos cruzados. No dijo nada, pero en su mirada había un brillo que no reconocí, una mezcla de culpa y vergüenza. Cuando terminaron, el médico dijo: «Ella necesita cuidados profesionales. No debería vivir sola». Paula le agradeció con un apretón de manos y una sonrisa que no olvidaré jamás. Después de que se fueron, me quedé sola en la sala.
Las luces reflejaban el brillo de las copas y los muebles de diseñador. Todo parecía tan hermoso, tan caro, tan vacío. En el espejo del comedor me vi a mí misma, una mujer de 78 años en medio de una casa que ya no era suya. Recordé las palabras de Mateo: la paciencia es la mejor arma cuando el enemigo cree que ya ganó. Me repetí esa frase hasta creerla. Sabía que pronto intentarían internarme, y cuando lo hicieran, yo ya tendría las pruebas suficientes para destruirlos. Esa noche escuché a Arturo discutir con Paula. Él decía que aquello era demasiado, que yo no merecía ese trato. Ella le respondió con una frialdad insoportable: «Tú no entiendes de dinero, Arturo. Esto es por nuestro futuro. Esa casa es una inversión, no un altar». La palabra inversión me hizo estremecer. ¿Cómo podía hablar así de mi vida? Grabé toda la conversación desde el pasillo. Cada palabra, cada mentira, cada risa. No necesitaba pelear. Solo tenía que esperar. Las pruebas se estaban acumulando y el destino ya comenzaba a inclinarse a mi favor. En los días siguientes, fingí que me sentía débil. Caminaba más lento, hablaba con voz cansada, dejaba caer objetos a propósito. Paula parecía satisfecha, convencida de su victoria. Arturo se mostraba más distante que nunca. Pasaba horas en el club privado, evitando la casa. Yo lo observaba irse cada mañana con su traje impecable, su reloj nuevo y la espalda encorvada por la culpa. Lo seguía amando, aunque ese amor ya era un peso más que un consuelo. Amar a quien te traiciona es una forma lenta de morir. Una tarde, Paula entró a mi habitación con una carpeta en la mano. «Ya tengo todo listo, suegra», dijo sonriendo. «Mañana firmaremos los papeles para su traslado al centro de descanso». Ese eufemismo me revolvió el estómago. Centro de descanso. Sabía que se refería a un asilo. Asentí sin mirarla. Cuando se fue, respiré hondo y abrí el cajón del buró. Dentro estaba mi bastón, mi pequeño confidente. Lo acaricié y dije en voz baja: «Ya casi, Mateo. Falta poco». Sabía que mi hermano estaba esperando la señal. Pronto todo se pondría en su lugar. Esa noche, mientras la casa dormía, revisé las grabaciones una por una. Las voces de Paula y Arturo llenaron la habitación. Escuchar sus mentiras me dolía, pero también me daba fuerza. Ya no era una anciana indefensa. Era una mujer con un propósito. Me asomé por la ventana y vi el reflejo de la luna sobre el jardín. Todo parecía en calma, pero yo sabía que la tormenta estaba a punto de comenzar. No tenía miedo. Solo sentía una extraña certeza: la justicia, aunque tarde, siempre llega. A la mañana siguiente, el sol entró tibio por las cortinas de lino. Todo parecía tranquilo, pero dentro de mí algo vibraba. No podía dejar de pensar en lo que vendría ese día. Sabía que Paula tenía prisa por concretar su plan, pero también sentía que el destino me estaba empujando a descubrir algo más. Mientras ella hablaba por teléfono en el vestíbulo, bajé al despacho con la excusa de buscar papeles viejos. El aire ahí olía a polvo y cuero. Sobre el escritorio, los documentos del banco seguían apilados, pero lo que me llamó la atención fue un cajón trabado en el mueble de caoba. Usé una llave antigua y lo abrí con cuidado. Dentro había cartas amarillentas, fotos y un sobresellado con el escudo de la familia Ríos. Mis manos temblaron. Reconocí la caligrafía de mi esposo. Era una carta dirigida a mí, con fecha de 20 años atrás. La abrí despacio, como si el papel pudiera deshacerse en el aire. Decía que había dejado una cláusula especial en el testamento familiar. Si algún heredero llegara a maltratar o despojar a la viuda de sus bienes, perderá automáticamente todos los derechos sobre la propiedad. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Era como si desde el más allá, mi esposo hubiera previsto este momento. Me quedé mirando la letra firme, la tinta aún visible, y lloré en silencio. Esa carta no solo era una prueba, era una promesa cumplida tarde. Guardé el sobre dentro de mi blusa, tan cerca del corazón que podía sentir el papel rozar mi piel. Subí las escaleras con pasos lentos, pero firmes. Paula cruzó frente a mí sin sospechar nada, ocupada en revisar los estados de cuenta que llegaban por correo. En la mesa vi un par de documentos bancarios, transferencias, gastos en joyerías,
pagos a una agencia de viajes. Todo estaba a su nombre. El dinero que salía de las cuentas familiares era suficiente para mantener un hotel boutique. En ese momento comprendí que no solo querían mi casa, querían borrar mi apellido de las propiedades, de los registros, de la historia misma. Subí a mi habitación y llamé a Mateo desde el teléfono viejo que guardaba en el buró. Contestó con voz serena, como siempre. Le conté lo de la carta, la cláusula y las grabaciones. Guardó silencio unos segundos, luego dijo: «Magdalena, no hagas nada todavía. Déjalos creer que ganaron. Pero guarda todo en un lugar seguro. El momento llegará». Esa calma suya me devolvió el aire. Guardé la carta en una caja de joyas que tenía doble fondo, junto con un anillo de perlas y una llave que solo yo conocía. Cerré la tapa y la escondí bajo el ropero. Me sentí viva otra vez. Por fin tenía algo que podía salvarme. Esa tarde, Paula organizó una reunión con un abogado. Decía que era para actualizar algunos documentos. Me invitó a sentarme, fingiendo amabilidad. Sobre la mesa, las carpetas parecían inocentes. Arturo permanecía de pie, con la mirada perdida. Paula me ofreció una pluma dorada y dijo: «Solo necesitamos su firma aquí, suegra, es para el traspaso de mantenimiento». Le sonreí. «Claro, querida. Pero antes de firmar, necesito revisar algo». Saqué la carta del bolsillo y la coloqué sobre la mesa. El silencio cayó como un trueno. Paula empalideció. Arturo me miró confundido. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «La voz de quien construyó esta casa», respondí. «No firmé nada». Paula intentó mantener la compostura. «Eso no tiene validez legal, es una antigüedad», dijo. Arturo, nervioso, apenas podía sostener la mirada. Yo tomé la carta y la guardé con cuidado. Puede que sea vieja, pero las palabras de un hombre honesto no caducan. Me levanté y me retiré sin decir más. Sentía su rabia quemándome la espalda, pero también su miedo. Sabía que esa carta era mi escudo. Sabía que, con ella, ningún juez en su sano juicio podría quitarme lo que era mío. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Por primera vez en meses, dormí tranquila. Al día siguiente, Paula cambió de estrategia. Volvió a mostrarse amable. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Servicial, con una sonrisa en los labios y veneno en el alma. Me preparó el desayuno y habló de reconciliación. Dijo que había exagerado, que lo mejor era mantener la paz familiar. Su tono era convincente, pero su mirada la delataba. Quería ganar tiempo. Yo también. Le seguí el juego, fingiendo gratitud, fingiendo creerle. En realidad, estaba planeando algo más grande. Si el dinero los había corrompido, entonces el dinero también sería su ruina. No sabía cómo aún, pero lo descubriría. Durante la comida, Arturo intentó hablarme. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. Me dijo que Paula solo quería lo mejor, que no debía malinterpretarla. No respondí. Lo miré en silencio, y esa ausencia de palabras pareció dolerle más que cualquier reproche. Por dentro, mi corazón seguía temblando. Todavía lo amaba, pero ya no confiaba en él. El amor sin respeto se vuelve una cadena, y yo estaba aprendiendo a romperla. Lo vi levantarse de la mesa y alejarse. Supe que, tarde o temprano, la vida le mostraría el precio de sus decisiones. Esa noche, me senté en el sillón del salón principal, bajo la lámpara de cristal. Abrí el álbum familiar y pasé las páginas con calma. Las fotos parecían hablarme. Ahí estábamos los tres, sonriendo, antes de que la ambición nos deshiciera. El reloj marcó las 10. Escuché el auto de Paula arrancar y me quedé sola. El silencio era espeso, pero por primera vez no me asustó. Saqué la carta y la puse sobre la mesa. La luz dorada del candelabro se reflejaba en el sello familiar. Era una promesa viva. Y también un recordatorio: la verdad puede tardar,
pero siempre llega a tiempo. Subí a mi cuarto y escribí una nota corta para Mateo. Le pedí que la guardara sin abrirla hasta que yo lo llamara. La dejé junto al retrato restaurado de mi esposo. Me arropé en la cama y respiré hondo. El aire olía a jazmín y a destino. Cerré los ojos sabiendo que la guerra seguía, pero ahora tenía un ejército de recuerdos y justicia de mi lado. Paula podía tener dinero, abogados y apariencias, pero yo tenía algo que ella jamás entendería: la verdad. ¿Y tú? Si descubrieras una carta que podría cambiar tu destino, ¿la usarías para salvarte o la guardarías para proteger a quienes amas, aunque te haya costado la vida entera? Desde el día en que encontré aquella carta, algo cambió dentro de mí. Caminaba por la casa con otra mirada, con una calma que no era resignación, sino conciencia. Cada rincón me hablaba, cada objeto parecía guardar un secreto que antes ignoraba. Paula, sin saberlo, había comenzado a temerme. Lo notaba en la rigidez de su voz, en los pequeños titubeos que antes no tenía. Mandó redecorar otra vez, como si los muebles pudieran borrar lo que estaba escrito en el aire. Ordenó traer espejos venecianos, cuadros modernos, cortinas nuevas. Decía que quería renovar la energía, pero lo que quería era distraerme, llenar los espacios de reflejos que me confundieran. La casa se volvió un laberinto de luces y vidrios. Donde antes había cuadros familiares, ahora había espejos grandes que duplicaban todo: la mesa, las flores, los rostros. Me miraba en ellos y casi no me reconocía. A veces veía una mujer fuerte, otras una sombra cansada. Pero lo que más dolía era que en cada reflejo, Arturo aparecía más lejano, como si la distancia entre nosotros creciera incluso en la imagen. Paula se movía con elegancia calculada, siempre perfumada, con sus vestidos caros y su sonrisa de anfitriona. Pero cuando pensaba que nadie la veía, su rostro se endurecía, como si la culpa le pesara. Cada tarde llegaban decoradores, electricistas, tapiceros. Cambiaban muebles, pintaban paredes, medían espacios. El ruido era constante, pero no había vida, solo actividad. Un día me encontré con una factura sobre la mesa. El monto equivalía al valor de un coche de lujo. Reforma de interiores, pago con tarjeta de crédito conjunta. Reconocí la firma de Arturo. Sentí el estómago apretarse. La casa se estaba vaciando de alma y llenando de deudas. No había un solo rincón que conservara la calidez del pasado. Era una mansión perfecta para una revista, pero insoportable para un corazón. Empecé a pasar más tiempo en mi habitación. Me acompañaban el bastón y las grabaciones que revisaba en secreto. A veces las escuchaba a oscuras, solo para recordarme por qué no debía rendirme. En una de esas noches, mientras el viento movía las cortinas, me vi reflejada en el espejo frente a la cama. Detrás de mi silueta, el retrato restaurado de mi esposo parecía observarme con una serenidad triste. «Estamos resistiendo, amor», murmuré. Y por primera vez, sentí que él me respondía desde el silencio. No con palabras, sino con una fuerza que me sostenía. Paula comenzó a organizar cenas pequeñas con sus amigas del club privado. Cada una de ellas lucía joyas, bolsos de diseñador, y hablaban de viajes, de agencias de lujo y de inversiones en Europa. Yo escuchaba desde el pasillo, sin dejarme ver. Me asombraba cómo podían hablar tanto de dinero sin decir nada que valiera la pena. El eco de sus risas llenaba los pasillos, pero detrás de cada carcajada se escondía una soledad que reconocí, la de quienes viven de la apariencia. El lujo se había vuelto un lenguaje común entre ellas, una forma de esconder la miseria emocional. Arturo, mientras tanto, se consumía. Su rostro estaba más pálido, sus ojos más apagados. Intentaba mantener la compostura, pero algo dentro de él ya no encajaba. Un día lo vi frente a uno de los espejos nuevos, mirándose largo rato. Su expresión era la de alguien que no se soporta. Me acerqué y le dije: «¿Qué ves cuando te miras ahí?». No respondió. Solo bajó la cabeza y salió del cuarto. Me quedé mirando su reflejo irse y entendí que los espejos no mentían. Cada uno mostraba exactamente lo que Paula y él intentaban ocultar. Una noche, después de una de esas cenas, Paula subió a mi habitación sin avisar. Traía una copa de vino en la mano y un tono dulce que me hizo sospechar. «Suegra, ¿por qué no baja con nosotras? La gente piensa que está enferma».
Respondí con calma. A veces el alma se enferma de compañía equivocada. Ella rió, pero no con diversión, sino con desprecio. Tiene que aceptar los cambios, Magdalena. La casa ya no puede seguir siendo un mausoleo. Supe entonces que no hablaba de decoración, sino de mí. Su intención era clara, quería borrar mi presencia. Cuando se fue, me quedé frente al espejo más grande del cuarto. La luz del candelabro jugaba sobre mi reflejo, mostrando arrugas, canas, heridas. Pero detrás de ese rostro cansado, vi una mirada que ya no temblaba. Me di cuenta de que los espejos no estaban ahí para intimidarme, sino para recordarme quién era. Paula podía cambiar los muebles, las paredes, las cortinas, pero no podía cambiar la historia que yo llevaba en la piel. Ni el amor que aún guardaba por Arturo, ni la memoria de mi esposo, ni la dignidad que me sostenía de pie. Al día siguiente, Arturo me pidió hablar a solas. Se veía incómodo, como si cargara un peso que no sabía cómo soltar. «Mamá», me dijo, «Paula y yo queremos que se tome un descanso. Quizás un viaje corto al sur, a ese hotel boutique que tanto mencionamos». Lo miré a los ojos. «¿Un descanso o una huida?», pregunté. No respondió. El silencio fue suficiente. Entendí que el plan seguía avanzando, solo que ahora disfrazado de amabilidad. Sonreí, lo abracé y le dije al oído, «No te preocupes, hijo. A veces el descanso llega cuando uno ya ha despertado». Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas del pasillo, caminé hasta el espejo del comedor. Frente a mí, la casa se veía hermosa, perfecta, impersonal. Los reflejos bailaban con la luz de los candelabros, y por primera vez vi con claridad lo que antes no quería aceptar. Había perdido a mi hijo mucho antes de que intentaran quitarme la casa. Los espejos eran testigos, no enemigos. Me devolvían mi verdad sin adornos. Y aunque dolía, también era liberador. Porque a veces, solo cuando uno se ve en pedazos, aprende de nuevo a reconocerse. Esa mañana amaneció con un silencio raro, casi calculado. Paula y Arturo salieron temprano, diciendo que irían al banco para resolver asuntos de inversión. Supe que era mentira. Nadie se viste de gala para hacer trámites financieros. Aproveché la casa vacía para caminar libre por los pasillos, sintiendo otra vez la textura fría del mármol bajo mis pies. Las cortinas de terciopelo estaban entreabiertas, y la luz del sol hacía brillar el polvo suspendido. Me detuve frente al retrato restaurado de mi esposo y le susurré, «Hoy será el día, amor. Hoy conoceré la verdad completa». Sentí una calma extraña, esa que solo llega cuando el miedo se convierte en propósito. Fui hasta mi habitación y abrí el cajón donde guardaba el broche antiguo de oro que Mateo me había enviado semanas atrás. Él me había dicho que dentro había una microcámara, tan pequeña que nadie notaría su presencia. Recordé sus palabras con precisión militar, «Solo graba cuando lo necesites, y hazlo en su propio terreno». Bajé al salón principal y la coloqué entre los adornos del aparador, apuntando hacia el sillón donde Paula solía sentarse a dictar órdenes. Mientras la acomodaba, el sonido de la puerta principal me sobresaltó. Ellos habían regresado. Respiré hondo, fingí tranquilidad y me senté en el sofá con una revista vieja. Paula entró primero, con un bolso de cuero negro y gafas oscuras, como si regresara de una sesión fotográfica. Detrás venía Arturo, con el ceño fruncido. Se sentaron frente a mí. Ella habló con voz dulce, «Mañana vendrá el notario, suegra. Solo falta firmar unos ajustes menores en la escritura». Sentí un nudo en la garganta, pero logré sonreír. «Claro, hija. Si todo está en orden, no tengo nada que temer». Ella asintió, confiada. No sospechó que cada palabra quedaba registrada. La cámara del broche, oculta entre los reflejos del cristal, brillaba por un instante como si el destino me guiñara un ojo. Durante la comida, Paula empezó a hablar de la casa con una frialdad que me heló. «Podremos alquilar la propiedad cuando regresemos de Madrid», dijo mientras cortaba su carne. «Tiene un valor altísimo, sería un desperdicio dejarla sin movimiento financiero». Arturo no dijo nada. Solo asintió, con la mirada perdida. En ese momento lo comprendí. Ya no era mi hijo, sino su cómplice. Me llevé la servilleta a los labios y disimulé el temblor.
Esa grabación era lo que necesitaba. No solo por el dinero o la propiedad, sino porque demostraba que mi amor había sido usado como garantía para su ambición. Por la tarde, subieron al despacho. Yo los seguí a distancia, con pasos lentos y el bastón apoyado en el suelo. Desde el pasillo, los escuché hablar con un abogado. «No habrá problema, señora Paula», dijo él. «Con la autorización médica, el trámite será rápido». Paula respondió: «Perfecto. Después de eso, transferiremos la cuenta a mi nombre». La palabra transferiremos me golpeó como una piedra. Todo estaba dicho. No era solo una traición, era una conspiración. Me aseguré de que la cámara del broche registrara esas palabras y regresé a mi cuarto, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. Cuando anocheció, bajé al salón en silencio. La casa estaba vacía de voces, pero llena de ecos. Me senté frente al espejo más grande y sostuve el bastón con ambas manos. Apreté el botón oculto que activaba la grabadora, por si acaso. La grabación anterior del broche ya debía estar completa, y al escuchar su sonido, supe que tenía oro en mis manos, no el que brilla, sino el que redime. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas salieran despacio. Había pasado meses sintiéndome una sombra, pero ahora era la guardiana de una verdad que podía derrumbarlos a todos. A medianoche, Arturo entró sin avisar. Llevaba el rostro cansado, ojeras profundas, el nudo de la corbata suelto. Me encontró despierta, sentada en el sofá. «Mamá, ¿por qué no duermes?». Lo miré con ternura, pero también con distancia. Porque el alma no descansa cuando la casa se llena de mentiras. Bajó la mirada y suspiró. «Paula solo quiere ayudarte, no lo entiendes». Sentí rabia y compasión al mismo tiempo. Si ayudarme es quitarme todo, entonces que Dios me libre de su bondad. No dijo nada más. Se fue. Escuché la puerta cerrarse y supe que acababa de perderlo por completo. Pasé las horas siguientes revisando las grabaciones. Cada palabra de Paula y Arturo estaba ahí, clara, precisa, innegable. Las escuché una y otra vez, no por venganza, sino por convicción. Necesitaba grabar ese sonido en mi memoria, para no olvidar nunca hasta dónde puede llegar la ambición disfrazada de amor. Guardé el broche en una caja de joyas junto con la carta de mi esposo. Eran mis dos armas. Afuera, la lluvia caía suave sobre el techo de tejas, como una bendición silenciosa. Por primera vez en meses, sonreí sin miedo. A la mañana siguiente, Paula me encontró en el comedor. Llevaba un vestido de lino y el cabello suelto, parecía confundida por mi serenidad. «¿Durmió bien, suegra?», me preguntó. «Como hace mucho no dormía», respondí. No sabía que la grabación de su propia voz sería, más adelante, su sentencia. Me observó unos segundos, luego sonrió con ese gesto vacío que usaba cuando no podía controlar la situación. «Qué bueno», dijo, y se marchó. La vi alejarse, y supe que cada paso la acercaba más a su caída. Esa noche escribí una nota breve en mi cuaderno. La verdad no se grita. Se demuestra. Guardé el papel entre las páginas de una Biblia que había sido de mi madre. Luego apagué las luces, dejé que el silencio llenara la habitación y respiré hondo. En el aire, el perfume de Paula todavía flotaba, dulce y venenoso, como una advertencia. No sabía exactamente cuándo llegaría el momento, pero ya no tenía dudas. La justicia siempre empieza con una grabación prohibida. Aquella noche la casa volvió a vestirse de gala. Paula decidió organizar una cena para celebrar los buenos negocios de Arturo. La mesa estaba cubierta con un mantel de lino blanco, copas de vino francés y orquídeas recién traídas de una florería exclusiva. Las luces de los candelabros reflejaban destellos dorados sobre las paredes, como si el lujo pudiera ocultar la podredumbre. Desde temprano, las empleadas corrían de un lado a otro, los platos brillaban, el aroma del asado llenaba el aire. Yo observaba desde el pasillo, en silencio, con el corazón firme. Sabía que esa noche no era una fiesta, era una prueba. Paula lucía radiante, con un vestido color borgoña y un collar de diamantes que, según ella, era un regalo de un cliente agradecido. Arturo sonreía con nerviosismo, moviendo la copa entre sus dedos. Los invitados, gente del club privado y empresarios locales, hablaban de dinero, inversiones y viajes.
Todo era tan falso que dolía. Me acerqué despacio a la mesa, y el murmullo se detuvo un instante. Paula fingió entusiasmo. «Suegra, qué gusto que nos acompañe». Me senté sin responder. Cada mirada que recibía era una mezcla de curiosidad y condescendencia. Pero ya no me dolía. Yo sabía más que todos ellos. Durante la cena, Paula se lucía contando historias de su supuesta habilidad para manejar negocios. Hablaba del valor de la casa, del arte, de las propiedades que pronto pondrían en renta. Arturo la escuchaba con la mirada vacía, asintiendo. Yo apenas probé la comida. Cada palabra de ella era una daga disfrazada de cortesía. En un momento, uno de los invitados comentó lo hermosa que era la casa, y Paula respondió: «Sí, aunque costó trabajo modernizarla». La señora tenía gustos muy antiguos. Rieron. Todos. Incluido Arturo. Sentí como algo dentro de mí se endurecía. Pero en vez de explotar, sonreí. El silencio también puede ser un arma. Pasada la mitad de la cena, Paula empezó a beber de más. Su voz se hizo más alta, más temeraria. «Esta casa cambió desde que llegamos. ¿No es cierto, cariño?» Arturo no contestó. Antes parecía un museo, ahora tiene vida, estilo, clase. Cada palabra era una provocación. Me miró directo a los ojos, esperando que respondiera. Y lo hice, con calma. «Sí, es cierto. Pero hay cosas que el dinero no puede comprar». Hubo un silencio incómodo. Paula soltó una risa breve, forzada. «Ay, suegra, no empiece con sentimentalismos». Me limité a tomar un sorbo de agua. Era más fuerte verla caer en su propia soberbia que gritarle. En un descuido, Paula tropezó con una de las copas y el vino se derramó sobre el mantel blanco. La mancha roja se extendió como una herida abierta. Intentó disimular, pero su tono cambió. «Deberían entender, todos, que si esta casa se mantiene, es gracias a mí. Yo tomé las decisiones importantes. Yo las sostengo». Las risas se apagaron. Arturo la miró con una mezcla de sorpresa y enojo. Paula, ya desinhibida, continuó: «Incluso tuve que hacerme cargo de todo cuando la señora aquí presente empezó a perder la cabeza». El silencio fue absoluto. Podía oír mi propio corazón. Me miraba con desprecio, segura de que nadie me creería. Me levanté despacio, respirando hondo. Las manos me temblaban, pero mi voz no. «Tienes razón, Paula. Has sostenido muchas cosas, pero ninguna con las manos limpias». Algunos invitados se incomodaron. Arturo trató de calmarme, pero lo interrumpí. «No te preocupes, hijo. No pienso discutir. Solo diré que el tiempo siempre pone todo en su lugar». Caminé hacia la puerta, mientras todos me seguían con la mirada. Antes de salir, escuché a Paula murmurar entre dientes: «Vieja desagradecida». Sonreí. Si supiera lo que la esperaba, habría medido sus palabras. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Encendí la lámpara y saqué la grabadora del bastón. La había activado antes de bajar. Todo estaba ahí: su arrogancia, sus insultos, sus confesiones. La puse sobre la mesa y la escuché en silencio. La voz de Paula sonaba hueca, arrogante, sin alma. Cada palabra suya era una prueba más. Sentí una calma casi religiosa. La justicia a veces no llega con ruido, sino con paciencia. Sabía que Mateo estaría orgulloso de mí. Había aprendido su lección: nunca actúes en caliente, deja que el enemigo se destruya solo. Mientras la casa se apagaba y los invitados se marchaban, escuché los pasos de Arturo en el pasillo. Golpeó mi puerta suavemente. «Mamá, ¿podemos hablar?». No respondí. No por rencor, sino por dignidad. Hablar con él ahora sería como tratar de curar una herida con sal. Se fue después de unos segundos. Oí como Paula lo regañaba abajo, su voz áspera, su furia desbordada. Pensé en bajar, en detenerla, pero decidí no hacerlo. Había cosas que era mejor dejar que el destino resolviera. Cuando amaneció, la mesa del comedor seguía manchada de vino. Bajé sola y me senté frente a ella.
La luz entraba por las ventanas grandes, iluminando los restos de la noche anterior, copas vacías, servilletas arrugadas, una flor caída. Esa escena era la imagen perfecta de lo que quedaba de mi familia. Pero no sentí tristeza. Sentí certeza. Cada humillación que había soportado me estaba llevando hacia algo más grande. La caída de Paula no sería mía, sino suya. Y no tardaría mucho en llegar. Esa mañana, mientras tomaba mi café, observé cómo Paula bajaba con gafas oscuras y el rostro pálido. Evitó mirarme. Arturo detrás de ella parecía derrotado. Nadie dijo palabra. El perfume de la cena aún flotaba en el aire, mezclado con el silencio. Me quedé quieta, observando cómo el lujo se desmoronaba frente a mí. No era venganza lo que sentía, era justicia. Y aunque todavía faltaban pasos, sabía que la guerra estaba a punto de entrar en su fase final. La tensión se podía cortar con un suspiro. Desde temprano, Paula caminaba por la casa dando órdenes, como si la mansión le perteneciera por completo. Arturo la seguía en silencio, cargando documentos, firmando sin leer. Yo los observaba desde la escalera, con el corazón cansado pero lúcido. Sabía que ese día marcaría un antes y un después. La falsa calma del hogar era solo el preludio del desastre, y yo lo sentía en los huesos. Durante la comida, Paula habló con esa voz fría que usaba para herirme sin levantar la mano. Dijo que al día siguiente vendría el abogado para concluir los trámites del traspaso. Arturo, sin levantar la vista, solo murmuró un sí. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No de tristeza, sino de dignidad. Me levanté, recogí mi plato y antes de llegar a la puerta, escuché su risa. Fue el sonido más cruel que alguien me haya dedicado en toda mi vida. En la tarde, decidí bajar al jardín para respirar. El aire estaba pesado, las flores marchitas, el agua de la fuente inmóvil. Paula salió detrás de mí, con una copa de vino en la mano. Debería estar agradecida, suegra. Gracias a mí no terminó en un asilo. La miré con calma, sin palabras. Dio un paso más y me señaló con el dedo. Usted no tiene poder aquí, ¿entiende? Arturo apareció en ese instante, alterado, con los ojos encendidos por la ira o la vergüenza. «Basta ya, Paula», gritó. Pero ya era tarde. Cuando intenté entrar de nuevo a la casa, Arturo se interpuso. «No te metas más, mamá. Esto ya no es asunto tuyo». Sentí una punzada en el pecho, como si me arrancaran el aire. Intenté hablar, pero no pude. Él me empujó. No fue un golpe fuerte, pero sí suficiente para que el dolor me cruzara el cuerpo y el alma. Tropecé con el borde del mármol y caí. El bastón rodó lejos, golpeando el suelo con un sonido seco. Desde el suelo, lo miré, buscando a mi hijo en ese rostro que ya no reconocía. El silencio que siguió fue más violento que el golpe. Paula no se movió. Solo cruzó los brazos y sonrió con una calma venenosa. Arturo intentó acercarse, pero yo lo detuve con la mirada. «No te atrevas», le dije. Me incorporé lentamente, sintiendo el hombro arder. Caminé hasta el bastón y lo tomé con firmeza. En ese momento lo supe, todo había quedado grabado. Cada palabra, cada humillación, cada traición. Era el precio que estaban a punto de pagar. Ya no necesitaba gritar. La verdad hablaría sola. Esa noche, mientras ellos dormían, me quedé sentada en el salón. El hombro dolía, pero el alma no. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con furia, como si el cielo también se desahogara por mí. Cerré los ojos y sonreí. No por venganza, sino por justicia. El dolor se había vuelto mi testigo, y pronto el mundo sabría lo que hicieron. ¿Y tú? ¿Hasta dónde soportarías el maltrato antes de decir basta? ¿Seguirías callando por amor o defenderías tu dignidad aunque te costara perderlo todo? La casa amaneció vacía de voces, como si después del golpe todo hubiera cambiado de lugar. Arturo no se atrevía a mirarme, y Paula fingía que nada había pasado. Caminaba por los pasillos con un vaso de jugo en la mano, hablando por teléfono, organizando citas con el abogado y el médico. Yo la escuchaba sin intervenir, con el cuerpo adolorido y el alma en calma. A veces,
El silencio es el grito más fuerte que uno puede dar. Pasé gran parte del día sentada frente a la ventana del comedor, mirando el jardín. La fuente seguía apagada, las flores marchitas, el aire pesado. Recordé los días en que mi esposo y yo almorzábamos bajo ese mismo cielo, riendo, soñando con el futuro de Arturo. Ahora, ese futuro se había vuelto mi castigo. Cada rincón de la casa parecía contener un eco de algo que ya no existía. La mansión, tan lujosa, tan perfecta, se había convertido en un cementerio de recuerdos. Paula no tardó en retomar el control. Ordenó que al día siguiente viniera el abogado para firmar la declaración final. Sus palabras sonaban tan vacías que daban miedo. Arturo solo asentía. Lo miré con ternura, con pena, con un amor que ya dolía demasiado. Quise hablarle, pero entendí que a veces el silencio protege más que cualquier palabra. Guardé mis fuerzas. No para discutir, sino para resistir. Sabía que la justicia estaba más cerca de lo que ellos podían imaginar. Cuando cayó la noche, el sonido del reloj del vestíbulo marcó las 9. Todo estaba en orden, limpio, brillante. Demasiado perfecto. Encendí una vela y caminé descalza por el pasillo. Sentía que las paredes me observaban, como si la casa misma esperara el momento del desenlace. Llegué al salón principal y me senté en la poltrona central, justo donde tantas veces Paula se había burlado de mí. Cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. Era un silencio distinto, cargado de promesas. Escuché los pasos de Arturo subiendo las escaleras. Lentos, pesados. Luego los de Paula, más firmes, más secos. Sus sombras cruzaron la pared frente a mí, como si el pasado y el presente chocaran una vez más. Afuera comenzó a llover. Cada gota contra el cristal sonaba como un suspiro reprimido. Pensé en Mateo, en la llamada que pronto haría, en el testamento que dormía bajo llave. Todo estaba listo. Solo faltaba el momento exacto. Esa noche no dormí. Me quedé despierta hasta el amanecer, escuchando la respiración de la casa, el viento que golpeaba los ventanales, los pasos de la culpa que recorrían el techo. No sentía miedo. Sentía preparación. Algo me decía que la justicia no tardaría. La noche del silencio había terminado, y el día que vendría no sería un día cualquiera. Sería el principio del fin. El amanecer llegó con una claridad distinta, como si la casa respirara otra clase de aire. Me levanté temprano, con el cuerpo cansado pero el alma firme. Encendí la cafetera, puse la vajilla de porcelana inglesa sobre la mesa y corté pan tostado con la precisión de un ritual. El sonido del cuchillo contra el plato era lo único que rompía el silencio. Afuera, la lluvia había cesado, dejando un cielo gris que parecía expectante. Era el día que lo cambiaría todo. Escuché pasos en la escalera. Primero los tacones de Paula, luego el andar lento de Arturo. Aparecieron juntos, vestidos como si fueran a una ceremonia. Paula sonreía, pero sus ojos delataban nervios. «¡Qué madrugadora, suegra!», dijo mientras se servía café. Arturo no dijo nada. Se sentó frente a mí, evitando mi mirada. La tensión se podía oler, como un perfume caro en el aire. Me serví una taza y tomé un sorbo con calma. Quería que todo pareciera normal. Paula rompió el silencio. «Hoy vendrá el notario, solo necesitamos tu firma para cerrar el asunto». Su voz sonaba tan segura que por un instante casi me causó ternura. «¿Mi firma?», pregunté. «Sí, mamá, será rápido», añadió Arturo, sin levantar la cabeza. Asentí despacio. Miré alrededor, cada detalle del comedor, las flores frescas, las copas limpias, el mantel nuevo. Era irónico cómo preparaban la escena de su propia derrota con tanto cuidado. Tragué saliva y respiré hondo. Todo debía suceder con naturalidad. Dejé que desayunaran en paz. Ellos creían dominar el momento, pero en realidad ya eran parte de mi plan. «Antes de irme, quiero mostrarles algo», dije suavemente. Paula levantó una ceja, escéptica. Arturo apenas reaccionó. Me puse de pie, caminé hacia la poltrona del salón y tomé mi bastón. Lo sostuve con ambas manos, acariciando el mango de plata. «Es un recuerdo de mi esposo», murmuré, y regresé a la mesa.
Ellos me miraban con impaciencia. Yo, en cambio, sentía el peso de los meses concentrarse en ese instante. Tomé un último sorbo de café, dejé la taza con cuidado sobre el plato y sonreí. A veces el desayuno puede ser más revelador que una confesión, dije. Paula soltó una risa forzada. ¿De qué habla? La miré con serenidad. De la verdad, querida. Esa que siempre se sirve caliente. Arturo frunció el ceño. Paula intentó responder, pero la interrumpí levantando el bastón. Antes de firmar, escuchen esto. Presioné el botón oculto. Un leve clic llenó el aire. Entonces, la casa dejó de ser una prisión y se convirtió en tribunal. El sonido de sus voces grabadas comenzó a llenar la habitación. Los insultos, los planes, la mentira. Paula palideció. Arturo se quedó petrificado. La verdad resonó entre los muros con una fuerza imposible de detener. Yo me quedé quieta, sin mover un músculo. Cada palabra que escuchaban era una cicatriz que yo ya había aprendido a llevar. En sus rostros se dibujó el miedo, el mismo que yo sentí meses atrás. Y en ese silencio posterior al sonido, supe que la justicia, al fin, había llegado a la mesa. El sonido de las grabaciones inundó el comedor con una claridad aterradora. La voz de Paula se escuchaba nítida, fría, calculadora. Esa vieja no durará mucho aquí, el abogado ya tiene todo listo. Luego la risa de Arturo, nerviosa, cómplice. Los ecos rebotaban entre los espejos venecianos, transformando el lujo en escenario de vergüenza. Paula se levantó de golpe, tropezando con la silla. «Apágalo ahora mismo», gritó. Pero ya era tarde. La verdad tenía su propio volumen, uno que ni el miedo podía bajar. El rostro de Arturo se tornó gris. Me miró como si acabara de despertar de un largo sueño. «¿Qué hiciste, mamá?», preguntó con voz quebrada. «Nada que no mereciera hacerse, hijo. Solo dejé que la casa hablara por sí misma». Paula buscó el bastón, intentó arrebatarlo, pero yo retrocedí. Cada palabra que sonaba era una herida abierta en su orgullo. «Manipuladora vieja», murmuró. «No, Paula», respondí. «Solo una madre cansada de callar». En ese instante, todo el poder que ella había construido se desmoronó como una fachada de cristal. Los sirvientes se asomaron al pasillo, confundidos por los gritos. Arturo trató de apagar la grabadora, pero el dispositivo seguía reproduciendo las pruebas. Su propia voz, fría y obediente, diciendo: «Firma todo, Paula. Es mejor así». Cuando se escuchó, se llevó las manos a la cabeza. «¿Qué hicimos?», murmuró. Paula lo miró con rabia. «No seas débil ahora, Arturo, no delante de ella». Su tono era casi suplicante, pero el miedo ya la había despojado de su máscara. El bastón seguía emitiendo sus verdades sin detenerse. De pronto, un silencio denso lo cubrió todo. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Yo respiraba despacio, observándolos desde mi silla. Paula, temblando, dio un paso atrás y tomó su bolso. «Esto no cambia nada», dijo. «Lo cambia todo», respondí. Arturo se derrumbó en el sillón, con la mirada perdida. El aire del salón olía a perfume caro y derrota. Nadie se atrevía a moverse. Yo tampoco. A veces, la venganza no necesita ruido, solo tiempo. Cuando la grabación terminó, el eco de las últimas palabras pareció suspenderse en el aire. Paula me señaló con furia. «Esto no tiene valor legal». Le sonreí con calma. «No te preocupes, querida. No hablo de tribunales, hablo de conciencia. Y la tuya acaba de dictar sentencia». Arturo la miró como si la viera por primera vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no sabía cómo contener. Paula, acorralada, giró hacia la puerta, pero un golpe en el timbre la detuvo. El sonido del timbre fue como una campana de juicio. Todos volteamos al mismo tiempo. Afuera se escucharon voces firmes, pasos seguros. Paula palideció. Arturo no se movió. Yo me levanté despacio, apoyándome en el bastón. «Debe de ser Mateo», murmuré. Caminé hacia la puerta sin prisa, con la certeza de quien ya no teme. Mientras la abría,
El aire fresco de la mañana entró en la casa como una absolución. Detrás de mí, el lujo de la mansión se convirtió en testigo mudo de la caída de quienes la habían profanado. Cuando abrí la puerta, el aire frío de la mañana golpeó mi rostro. Frente a mí estaba Mateo, erguido, con su uniforme azul oscuro impecable y esa mirada de acero que solo un hombre que ha visto demasiadas guerras puede sostener. Detrás de él, 2 oficiales y una mujer con carpeta en mano lo acompañaban. Su presencia llenó el vestíbulo con una autoridad que cortó el aire. Paula retrocedió un paso, muda. Arturo se levantó, pálido, temblando. Era el momento que ninguno de ellos creía posible. Mateo no dijo palabra al principio. Solo observó la escena, el desorden de copas, el eco del miedo en el salón. Me acercó la mano con suavidad, y al hacerlo, sentí que el peso de todos los meses se desvanecía. «Ya está, hermana», susurró. Luego giró hacia Arturo y Paula con una firmeza que heló la habitación. «Por orden de la Fiscalía, quedan detenidos por violencia familiar, coacción patrimonial y tentativa de estafa». Su voz sonó tan clara que hasta el reloj pareció detenerse. Nadie respiró. Paula intentó mantener la compostura. «Esto es un error, señor. No puede arrestarnos en nuestra propia casa». Mateo la miró sin pestañear. «No es su casa, señora. Es la propiedad de doña Magdalena Ríos, a quien ustedes intentaron despojar». La procuradora abrió la carpeta y mostró los documentos. El testamento, las grabaciones, las firmas. Paula palideció, dio un paso atrás, y su pulsera de oro cayó al suelo con un sonido metálico que resonó como una confesión. Arturo, en cambio, no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Los oficiales avanzaron con calma. Paula trató de correr, pero uno de ellos la sujetó del brazo. «Suéltame, imbécil», gritó. Mateo ni se inmutó. Arturo la miró, desesperado, pero no se movió para ayudarla. «Mamá, yo no sabía que llegaría tan lejos», murmuró. Lo observé sin rabia, solo con tristeza. «Sí lo sabías, hijo. Solo elegiste no detenerla». Sus palabras se deshicieron en el aire como un lamento inútil. Los policías colocaron las esposas con el sonido más justo que haya escuchado en mi vida. El silencio que siguió fue casi sagrado. Paula lloraba, pero no de arrepentimiento, sino de miedo. Arturo se desplomó en la silla, con los ojos vacíos, derrotado por su propio reflejo. Mateo me miró y asintió. «La verdad tarda, pero llega». Me acerqué a él y tomé su mano. «Gracias, hermano, por creer en mí cuando nadie más lo hizo». Él sonrió apenas. «No te agradezcas nada, Magdalena. La justicia no se da, se provoca». Afuera, el cielo se abría entre nubes grises, como si el mundo también respirara alivio. Mientras se los llevaban, caminé hasta el ventanal y observé los coches oficiales alejándose lentamente por la entrada principal. La mansión quedó en silencio. Los candelabros seguían encendidos, las copas intactas, el olor a perfume caro todavía flotando en el aire. Pero por primera vez, ese silencio no me oprimía. Era un silencio limpio, justo, definitivo. Mateo se quedó a mi lado. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora», respondí, «voy a volver a llenar esta casa de vida, pero sin mentiras». Y al decirlo, supe que la libertad, aunque tarde, siempre llega por la puerta correcta. Cuando el último coche policial se perdió entre los cipreses del camino, el silencio volvió a ocuparlo todo. No era el mismo silencio de antes, pesado y triste, sino uno distinto, sereno, reparador. Caminé por el vestíbulo, mirando los reflejos de la luz en el mármol, las cortinas moviéndose con la brisa suave, los cuadros que volvían a pertenecerme. La casa olía a libertad. Cada rincón respiraba una historia recuperada. Por fin, el eco de la humillación había sido reemplazado por la calma. Mateo abrió las ventanas y dejó entrar el aire fresco de la mañana. «Hace años que no veía esta casa tan viva», dijo. Le sonreí. Caminé hasta la chimenea, donde el retrato restaurado de mi esposo volvía a ocupar su lugar. Lo toqué con la punta de los dedos, sintiendo la tela firme, sin heridas. «Volvimos, amor», susurré. En ese instante entendí que no había ganado una guerra, sino recuperado un hogar.
El lujo ya no me intimidaba. Ahora era parte de mi memoria, no de mi dolor. Pasé por el comedor y observé la mesa vacía, el mantel limpio, las copas alineadas. Todo parecía igual, pero no lo era. Me senté en la cabecera y dejé que la luz me envolviera. Mateo se acercó y me dejó una taza de café. La justicia duele, pero sana, dijo con voz grave. Asentí. Afuera, el jardín parecía más verde, las flores más vivas. A veces la naturaleza entiende lo que los humanos tardan en aceptar, que después de la tormenta, el alma también florece. Al caer la tarde, los empleados regresaron. Ninguno preguntó nada. Bastó una mirada para entenderlo todo. Ordené que limpiaran el salón, que retiraran las copas, que abrieran las cortinas. Mientras lo hacían, el sonido de sus pasos devolvía vida a la casa. Me quedé mirando el ventanal donde tantas veces esperé en vano un gesto de cariño. Ahora era yo quien no esperaba a nadie. Esa sensación de vacío, por primera vez, se sintió como paz. Subí a mi habitación y encontré sobre la cama el bastón, mi fiel compañero. Lo levanté con cuidado y sonreí. Ya no lo necesitaba para caminar, pero lo guardaría como recuerdo de lo que fui capaz de soportar. En la mesita de noche, la carta de mi esposo descansaba abierta. La volví a leer y entendí su mensaje con claridad. La dignidad no se hereda, se defiende. Cerré la carta, la guardé en el cajón y apagué la luz. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. A la mañana siguiente, el sol entró por las ventanas grandes y bañó todo de oro. Caminé por la sala con paso lento, tocando las paredes, los muebles, los retratos. La mansión ya no era un símbolo de poder, sino de memoria. Me detuve frente al espejo veneciano y vi mi reflejo, una mujer mayor, cansada, pero libre. Sonreí. En ese silencio final, entendí que la victoria no hace ruido. La verdadera justicia es esa que llega sin gritos, y se queda para siempre. ¿Y tú? Si alguna vez te sentiste invisible, usada o traicionada por aquellos que más amabas, no creas ni por un segundo que eso define quién eres. No, tú no eres un error ni una carga. Eres raíz. Eres historia viva. Eres la semilla que otros plantaron y el árbol que sigue de pie aunque el viento haya intentado romperlo. Tal vez diste más de lo que tenías. Cuidaste, cocinaste, amaste sin recibir lo mismo a cambio. Tal vez lloraste en silencio para no preocupar a nadie. Pero mírate, sigues aquí. Y eso, mi querida alma valiente, ya es un milagro. La dignidad no se pierde con los años, se pule con las lágrimas. Nunca permitas que alguien te haga sentir pequeña por ser buena. El corazón noble no es debilidad, es herencia de fortaleza. Un día, quienes te ignoraron se darán cuenta de lo que perdieron. Y cuando eso pase, tú ya no necesitarás su aprobación, porque habrás aprendido a sentarte sola en tu mesa, con la cabeza en alto. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos como este. Porque aquí, donde honramos la vida, siempre habrá un lugar cálido para ti, un lugar donde ser vista, escuchada y recordada con amor. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no tienes idea de lo que pasó cuando una madre fue humillada por su propia hija, que la amenazó diciéndole: si no te vas al asilo, duermes con el perro. Lo que esa mujer hizo 150 minutos después cambió todo. No gritó, no pidió ayuda, pero su respuesta fue tan poderosa, que nadie en esa casa volvió a hablarle con desprecio. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Si no te vas al asilo, duermes con el perro, porque lo que esta madre hizo al final es imposible de olvidar. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.